Kibot, esto es Moscú. La metrópoli de 13 millones de habitantes está tambaleándose por el mayor ataque de venganza instantánea en la historia moderna. Desde principios de 2026, Ucrania ha atacado las regiones más críticas de Rusia todos los días, desde Crimea hasta Kaluga, desde Saratov hasta Samara. Sin embargo, Moscú ha sido el centro de los ataques durante una semana. La capital se ha sumido en su periodo más largo y oscuro de caos civil. Todos los aeropuertos de Moscú están paralizados. Millones de personas están en estado de pánico. Cientos de miles de hogares están sin electricidad y calefacción. Putin planeó arrodillar a los ucranianos con frío y oscuridad en el Año Nuevo, dejándolos sin energía. Casi todos los días en Ucrania, las vidas estaban bajo amenaza. De Kiev a Odessa, de Zaporilla a Kharkov, Rusia causó una destrucción masiva. Los objetivos no eran bases militares, eran edificios civiles, instalaciones de infraestructura y plantas de energía. Las sirenas de ataque aéreo nunca dejaron de sonar en toda Ucrania. Sin embargo, los ataques de represalia de Ucrania fueron instantáneos. Por cada misil que Rusia disparó, Ucrania envió grandes oleadas de ataque con miles de drones a Moscú. Desde el 30 de diciembre, durante una semana completa, las sirenas en los cielos sobre Moscú no han parado. No solo las bases militares, también se atacaron el prestigio de Putin, el estilo de vida lujoso de Moscú y el orden civil. Las principales oleadas de ataque en toda Rusia alcanzaron su punto máximo en la noche del 3 al 4 de enero. Drones ucranianos penetraron el espacio aéreo ruso y entraron en el país. El centro del ataque fue nuevamente Moscú. La mayor onda de choque causada por el ataque se sintió en el transporte. Se emitió una alerta roja en la capital y sus alrededores. Debido a los enjambres de UAVs que aparecieron en el cielo, las puertas de entrada de Moscú al mundo, los aeropuertos de Domodedovo, Vnukovo y Chukovsky fueron cerradas repentinamente al activar el Plan Alfombra, un protocolo de emergencia. No solo en Moscú, sino también en Kaluga, Ryazán y Tula, los aeropuertos fueron cerrados. Solo en Moscú, 200 vuelos fueron suspendidos. Mira la escena en el interior. Estas imágenes no son de un campamento de refugiados, sino de las terminales de lujo de Moscú. Miles de pasajeros quedaron varados en las terminales. La gente está durmiendo en bancos y encima de su equipaje. Reina el caos total y el pánico en los aeropuertos. Los vuelos están siendo en gran medida cancelados, retrasados y los boletos reembolsados. Esta interrupción ocurrió durante uno de los periodos más ocupados del país en términos de transporte y turismo, cuando muchos rusos estaban de vacaciones y viajando dentro y fuera del país. Los sueños de vacaciones de Año Nuevo y Navidad ortodoxa de cientos de miles de rusos se desvanecieron. La capital, Moscú, aún no se había recuperado del impacto del ataque y la crisis que sumieron a cientos de miles de personas en la oscuridad durante las vacaciones de Año Nuevo. A partir del 30 de diciembre, Moscú estuvo bajo un intenso ataque de drones. Fuentes de noticias ucranianas informan que aproximadamente 300 vehículos aéreos no tripulados ya fueron enviados a Rusia solo esa noche. El aeropuerto de Domodedovo ha estado cerrado desde ese día. Aproximadamente 100.000 personas en la región de Moscú, Podmoskovsky, se quedaron sin electricidad. En la noche del 30 al 31 de diciembre ocurrió un corte de energía generalizado en la región de Moscú. Se informó que más de 600.000 suscriptores se quedaron sin electricidad y se declaró una amenaza de drones en la región. Se informa que las reparaciones no se completarán hasta el 7 de enero. No solo los ataques, sino también las malas condiciones climáticas paralizaron los vuelos. Las malas condiciones climáticas causaron grandes retrasos en los vuelos en el aeropuerto de Pulkovo en San Petersburgo y en el aeropuerto de Kravrovo en Kaliningrado. En Kaliningrado, 24 llegadas y 20 salidas se retrasaron. En Pulkovo, 49 salidas y 26 llegadas se vieron afectadas. La peor situación se aplica a los pasajeros de Northwind. No han podido volar a Kaliningrado desde el 29 de diciembre. Más de 100 personas han estado varadas durante 3 días. Se les dieron vales de comida por un valor de 500 rublos, aproximadamente euros, y 5 horas de alojamiento en un hotel. El Ministerio de Defensa ruso anunció que Ucrania ha estado atacando Moscú con drones todos los días desde el comienzo de 2026. El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que a partir de la medianoche del domingo, 4 de enero, los sistemas de defensa aérea rusos habían destruido 57 de los 437 drones derribados sobre Rusia en la región de Moscú.
Así que Ucrania había paralizado a Rusia con más de 500 drones en una sola noche. Esto marca una escalada respecto a ataques anteriores menos frecuentes dirigidos a la capital rusa. Este caos, que ha estado ocurriendo durante casi una semana, no fue una represalia ordinaria. Fue uno de los ataques de venganza más duraderos de Ucrania contra Moscú hasta la fecha. Sin embargo, lo que ocurrió en Moscú la noche del 4 de diciembre no fue solo un cierre civil. La base aérea de Kubinka, hogar del equipo acrobático de élite caballeros rusos, fue sacudida por explosiones. La base aérea más confiable de Putin y el centro de aviación civil quedaron atrapados simultáneamente. En la noche del 4 de enero, la segunda y técnicamente más destructiva fase del ataque tuvo lugar en la región de Samara, a 800 kilómetros al sureste de Moscú. Los drones de largo alcance de Ucrania apuntaron a la enorme refinería de petróleo Novokuybishevsk de Rosneft. Este no fue un depósito de combustible seleccionado al azar. Esta instalación desempeñaba un papel crítico en la producción de gasolina de alto octanaje y combustible para aviones en Rusia. Cuando los drones atacaron las torres de destilación, el punto más sensible de la refinería, más de 10 explosiones iluminaron el cielo nocturno. Datos satelitales e imágenes compartidas por residentes locales confirmaron que las llamas se elevaban hacia el cielo y que la capacidad operativa de la instalación había sido completamente eliminada. La diversidad de objetivos en la lista de Ucrania demostró la inteligencia estratégica de la operación. No solo se apuntó al combustible, sino también al cerebro de la máquina de guerra rusa. En la tercera y quizás más estratégica fase del ataque, los drones se dirigieron a la ciudad de Yelats en la región de Lipetsk. El objetivo era la fábrica de energía. Esta fábrica producía baterías y unidades de energía para vehículos aéreos no tripulados que eran de vital importancia para el ejército ruso. Todo, desde las radios de los soldados rusos en las líneas del frente hasta las baterías de los drones de reconocimiento, se producía aquí. Con la destrucción de la fábrica, la columna vertebral tecnológica de la logística rusa fue aplastada en el mismo punto donde producía sus propias armas. El humo negro que se elevaba de la fábrica señalaba una ruptura en la cadena de suministro militar de Rusia que tomaría meses reparar. En el flanco sur del mapa, se asestó un golpe fatal a la economía rusa. El terminal petrolero Taman Neftegas en la región de Krasnodar, uno de los puntos de exportación de energía más críticos del Mar Negro, fue atacado por misiles y drones de largo alcance de Ucrania. Imágenes satelitales confirman que los oleoductos que conducen a los muelles del terminal fueron completamente quemados e inutilizados. Esto no es un simple incendio. Las exportaciones de petróleo de Rusia a través del Mar Negro están actualmente detenidas. Este anillo de fuego se extendió hasta Tartaristán, a 1.200 kilómetros de la frontera ucraniana. Cuando el depósito de transferencia de petróleo en la ciudad de Almetievsk, que se decía que estaba fuera de su alcance, fue alcanzado, las fronteras geográficas de la guerra colapsaron para el pueblo ruso. Mientras tanto, la tormenta de fuego también se extendió a la región de Kaluga. El depósito de petróleo de Yudenovo en esta región, considerado la puerta logística de Moscú, fue envuelto en llamas a medianoche. Al igual que la refinería en Samara y la fábrica de baterías en Yelats, este también era un centro crítico que abastecía al ejército ruso. Las líneas de energía fueron cortadas, los depósitos de combustible explotaron, y cuando la ola de ataques llegó a Kursk, el impacto se extendió a la infraestructura civil. El ataque a la planta de energía de Komutovka, aunque geográficamente pequeño, tuvo un impacto masivo. 115 asentamientos quedaron sumidos en la oscuridad total. Las bombas de agua en la región se detuvieron, las redes de comunicación fueron cortadas y las autoridades locales quedaron completamente indefensas. No necesitas ser un experto militar para resumir el panorama creado por estos ataques. Sin energía, sin baterías, sin logística. Mientras la máquina de guerra rusa intenta enviar municiones y soldados al frente, se ve estrangulada bajo los escombros de su propia infraestructura en casa. El cierre de la terminal Taman Neftegas en Krasnodar no es solo una pérdida de prestigio para Rusia, sino un corte directo en el flujo de efectivo. El ataque en Tartaristán, mientras tanto, tuvo un efecto de rompehielos en la industria rusa. El bombardeo de un centro a 1.200 kilómetros de profundidad como Almetievsk ha provocado que las compañías de seguros se nieguen a asegurar fábricas en el interior de Rusia o que aumenten las primas a niveles astronómicos. Para los inversores y gerentes de fábricas, ya no hay una base de producción segura en Rusia. Añade a esto la pérdida de la fábrica de baterías en Yelats y el depósito de combustible en Kaluga, y el efecto dominó llega a la línea del frente.
Mientras los camiones cisterna de combustible esperan vacíos en Yudenovo, los tanques en el frente permanecen inmóviles. La guerra moderna se basa en baterías y sistemas de almacenamiento de energía, las gafas de visión nocturna, radios, telémetros láser y, lo más importante, los drones FPV de los soldados rusos funcionan con baterías. El cierre o daño a la línea de producción de la fábrica de energía creará una escasez de energía en el frente. Esta interrupción en la cadena logística podría dejar a los soldados rusos ciegos y sordos en el campo de batalla en cuestión de semanas. Este es un ejemplo perfecto de la estrategia de parálisis de producción asimétrica de Ucrania. En lugar de atacar al soldado en el frente, eliminan el vehículo que le permite luchar. El costo económico del cierre de los aeropuertos de Moscú se mide en miles de millones de rublos. Cada cierre de Domodedovo y Vnukovo significa pérdidas masivas para las aerolíneas, desperdicio de combustible y retrasos en el transporte de carga. Sin embargo, más importante aún, esta situación destruye la imagen de Rusia como un puerto comercial seguro. Moscú es ahora una zona de riesgo para empresarios extranjeros, diplomáticos y empresas de carga. Además, el dilema de defensa aérea creado por estos ataques obliga al Estado Mayor ruso a tomar una decisión imposible. ¿Dónde desplegará Putin sus limitados sistemas de defensa aérea? Si los retira para proteger Moscú y las refinerías, las tropas en el frente ucraniano y Crimea quedarán desprotegidas. Si los mantiene en el frente, la infraestructura industrial y energética de Rusia seguirá siendo atacada por drones ucranianos, como ocurrió esta noche, y el efecto más insidioso, el miedo a la inflación y la escasez. Cada refinería que se desconecta representa ingresos perdidos. Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo. Su presupuesto es esencialmente un presupuesto de hidrocarburos. Los impuestos sobre el petróleo y el gas están literalmente financiando esta guerra. Cuando una refinería se daña, no solo deja de producir gasolina o diésel para uso doméstico, detiene la producción de valiosos productos de exportación. Las estimaciones de la industria sugieren que los ataques han destruido más del 10% de la capacidad total de refinación de Rusia. Esto se traduce en miles de millones de dólares en ingresos de exportación perdidos. Este dinero estaba destinado a balas, misiles y el pago de los soldados. Es una reducción directa de la cuenta de guerra del Kremlin. En segundo lugar, y quizás más críticamente, está el impacto interno. Rusia es un país vasto y la logística de su presencia militar en Ucrania es insaciable. Funciona con diésel. Camiones que abastecen a las unidades de primera línea, tanques en combate, generadores que alimentan los puestos de mando, todos tienen sed de combustible. Al atacar refinerías y depósitos, Ucrania no solo está dañando la billetera de exportación de Rusia, está apuntando a las líneas de combustible que alimentan a los soldados que intentan matarlos. Ya estamos viendo informes de escasez de combustible en algunas regiones rusas, con precios de gasolina en aumento para los civiles. Esto crea una brutal elección interna para el Kremlin: priorizar el combustible para el ejército, arriesgarse a enfurecer al público y paralizar otros sectores industriales, o repartir el dolor y arriesgarse a ralentizar el esfuerzo bélico. El pueblo ruso ahora está aprendiendo el costo de la guerra, no por las pantallas de televisión, sino por las etiquetas de las gasolineras y los cortes de energía. Los 115 asentamientos sin electricidad en Kursk sirven como un aterrador adelanto para el resto de Rusia. Apuntar a las plantas de energía y depósitos de combustible en condiciones invernales está creando un profundo sentido de pánico en la sociedad rusa. Este pánico desencadena una espiral que llevará a estantes vacíos en los supermercados, un resurgimiento del mercado negro y una caída en el valor del rublo. Más allá de todas estas explosiones, refinerías en llamas y aeropuertos cerrados, lo que está sucediendo apunta a una ruptura mucho más profunda, casi existencial. El contrato social tácito que Vladimir Putin ha tenido con el pueblo ruso durante un cuarto de siglo siempre se ha basado en una ecuación simple: dame obediencia política y te prometo estabilidad, seguridad y mantener la guerra lejos de tus hogares. Sin embargo, con los ataques, este contrato se rompió ante los ojos de millones de personas. Esa noche, la gran narrativa de poder de Putin se derrumbó. La gente vio que el Estado había fallado en cumplir con su deber más fundamental de proteger a sus ciudadanos. Drones enemigos sobrevolando la capital, Moscú, destrozaron la ilusión de invencibilidad del Kremlin. Para los ciudadanos rusos, la guerra ya no es una operación militar especial en la televisión, sino una realidad que podría explotar fuera de sus ventanas en cualquier momento. Esta situación está provocando una peligrosa transformación psicológica dentro de Rusia, concretamente la indefensión aprendida. Desde los aldeanos sin electricidad en Kursk hasta las élites varadas en los aeropuertos de Moscú, todos se hacen la misma pregunta: si el ejército no puede proteger la capital y las instalaciones estratégicas, ¿quién nos protegerá?
Este sentimiento de inseguridad es un ácido que erosiona silenciosamente la autoridad del régimen. Los canales locales de Telegram, a pesar de la censura de los medios estatales, están llenos de imágenes de explosiones y comentarios enojados. Este es un signo de un flujo de información incontrolable y una ola de motín que surge desde las bases. Sin embargo, el golpe verdaderamente devastador se siente más allá de las calles, en los salones dorados del Kremlin y en las villas de lujo. A partir de octubre de 2025, el pánico de la élite ya no es una teoría, sino que se ha convertido en un plan de escape concreto. Para los oligarcas que controlan los gigantes energéticos e industriales de Rusia, estos ataques significan no solo la pérdida de instalaciones físicas, sino también el fin de su riqueza e inmunidad. Mientras la refinería en Samara arde y la terminal de petróleo en Krasnodar se detiene, la fase de abandonar el barco ha comenzado para los oligarcas que son los verdaderos dueños de estos activos. Informes de inteligencia indican que los generales rusos y las élites económicas están planeando transferencias secretas de activos y rutas de escape hacia centros como Dubái, Estambul y Doha. La promesa de Putin de riqueza a cambio de lealtad se vuelve cada vez más insignificante con cada ataque de drones ucranianos a las chimeneas de las fábricas. Estratégicamente, la movida de Ucrania también ha alterado el equilibrio de costos de la guerra. Rusia está gastando millones de dólares en misiles para derribar drones de madera contrachapada que valen unos pocos miles de dólares. Esta es una guerra económica insostenible. Ucrania ha arrastrado a Rusia a una guerra de desgaste, obligándola a consumir sus propios recursos en su propio territorio. El ataque a instalaciones de producción críticas socava la capacidad bélica a largo plazo de Rusia. Golpear un tanque en el frente es una victoria táctica, pero golpear la fábrica que produce el combustible y las baterías de ese tanque es un jaque mate estratégico. Además, estos ataques están ampliando las grietas en la estructura federal de Rusia. La retirada de los sistemas de defensa aérea de las provincias para la seguridad de Moscú está aumentando las tensiones interregionales. Los gobernadores de Samara o Tartaristán pueden comenzar a cuestionar la falta de protección del centro. ¿Por qué se protege Moscú mientras nuestra refinería está ardiendo? Es la pregunta más peligrosa que amenaza la unidad interna de Rusia. Con estos ataques, Ucrania está apuntando no solo a objetivos físicos, sino también al pegamento político que mantiene unida a la Federación Rusa. Ahora, puedo escuchar las preguntas escépticas. ¿Es esto suficiente? ¿Pueden los ataques con drones realmente cambiar el curso de la guerra? ¿Por sí solos? Quizás no. Una refinería puede ser reparada, las defensas pueden adaptarse con el tiempo, pero debes ver esto no como una táctica independiente, sino como una parte magistral de una estrategia mucho más grande. Esta es una estrategia de presión sistémica. Las llamas que se elevan desde las instalaciones oscuras y críticas que descendieron sobre los aeropuertos de Moscú esa noche simbolizan no una crisis temporal, sino una derrota estratégica duradera. Ucrania ha demostrado que la venganza no es un plato que se sirve mejor frío, sino un menú explosivo servido caliente desde miles de millas de distancia. La fortaleza inexpugnable de Putin ahora no es más que un mito. El apagón de las defensas aéreas rusas esa noche, combinado con el miedo grabado en las mentes del pueblo ruso, el Estado no puede protegernos. Mientras se destruían instalaciones industriales de miles de millones de dólares, la mentira del Kremlin de que todo está bajo control también se redujo a cenizas en esos incendios de refinerías. El mensaje ahora resuena en las calles de Moscú. Si no hay una noche segura para Ucrania, no habrá puerto seguro, fábrica o capital para Rusia. La guerra ha regresado al hogar de su iniciador, y no solo tocó la puerta, la derribó y entró. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.